Hi, my name is Chersea Sánchez and I can read Chapter 9, Hospital. Introduction to the hospital. Jordi Pons is a fourth-year medical student from Barcelona. He has come to reading on an elective attachment to the Royal Infirmary, Edinburgh. Dr. Baron is introducing him to the hospital. Dr. Baron. The Royal Infirmary is the name of the University Hospital for Edinburgh University. It is a general hospital dealing with a type of patient and illness, except pediatrics. We have a specialist hospital for that in another part of Edinburgh, the Hospital for Sick Children. You can see some of the departments in our hospital on the scene. Of course, there are many others, for example, the Intensive Care Unit, ICU, and the Surgical High Dependencies Unit, HDU. Jordi, what does outpatient mean? Dr. Baron, outpatients are the people who come to hospital to attend a clinic or to have tests or treatment and then return home on the same day. Inpatients stay in the hospital for one or more days. The rooms where they stay are called wards. If a patient's treatment requires only one day, such as a simple operation, they can be admitted to the day surgery unit. Welcome to the Royal Inf- in- Infirmary. Soft, soft entrance. Hard Part C and D. Visitor and staff. The Simpson Center for Reproductive Health. Gynecologist emergency, maternity emergency, neonatologist emergency, outpatient departments, all wards, day surgery unit and endoscopy, X-ray department, combined assessment. Capítulo 9. Hospitales. Introducción a un hospital. Jordi Pons es un estudiante de cuarto curso de medicina de Barcelona. Este ha venido a Gran Bretaña en un archivo electivo del Royal Infirmary de Edimburgo. El Dr. Baron lo está presentando el hospital. Dr. Baron. El Royal Infirmary es el nombre del Hospital Universitario de Edimburgo. Hospital Universitario de la Universidad de Edimburgo. Es un hospital general que atiende todo tipo de pacientes y enfermedades, excepto pediátricos. Estos tienen su hospital especializado en otra parte de Edimburgo, el Hospital de Enfermedades de Niños y Niños Enfermos. Como puede ver algunos de los departamentos de nuestro hospital en el cartel. Por supuesto, existen muchos otros, como por ejemplo la unidad de cuidados intensivos, ICU, y la alta dependencia de unidad quirúrgica, HDU. Yori, ¿qué significa paciente? ¿Qué significa ambulatorio? Doctor Bar. Los pacientes ambulatorios son aquellas personas que vienen al hospital por una cita clínica
asistir a una consulta clínica, hacerse pruebas o a un tratamiento y después regresan a su casa el mismo día. Y los pacientes internos son aquellos que se quedan en el hospital por 1 o más días. Las habitaciones donde estos se quedan se llaman salas. Si el tratamiento del paciente requiere un solo día, como una operación simple, este es admitido en la unidad quirúrgica de día. Entonces, bienvenidos al Royal Infirmary, o también se puede traducir como Enfermería Real. Entrada sur. Parqueo de carros C y D. Visitantes y personal. Centro Simpson de Salud Reproductiva. Ginecología, emergencia, maternidad, emergencia, neonatología, emergencia. Departamentos ambulatorios, todas las salas, unidad quirúrgica de día y endoscopía, departamento de rayos X y evaluación combinada. Outpatient, Dr. Baron. The Accident and Emergency Department, A&E, also called casualty, is where patients who are acutely ill with a sudden serious condition come for assessment and treatment. A patient who have an appointment to see a specialist to go to a clinic in one of the outpatient department (OPDs). They have usually even even referred to the hospital by their GP, whose right are referred later to the consultant explaining the patient's problem. Pacientes ambulatorios, Dr. Baron. El Departamento de Accidentes y Emergencias, A&E, suele llamarse víctima. Eh, donde los pacientes gravemente enfermos con una afección repentina o una condición seria o grave reciben tratamiento y evaluación. Los pacientes ambulatorios son quienes hacen citas para ver al especialista en una clínica, en el Departamento de Pacientes Ambulatorios, OPDs. Estos usualmente vienen referidos al hospital desde su médico de cabecera o médico familiar, quien escribe una carta referencial al consultor explicando el problema del paciente. Inpatients, Dr. Barrow. The inpatients in a hospital inpatients in a hospital are admitted in one of three main ways. They may be seen in one of the outpatient clinics and admitted from there, or if there is a lot of demand for the treatment they need. Have in the case of a hip replacement, they are put on a waiting list for admission. Alternatively,
Their GP may arrange the admission by telephone because they are uh, cu- currently ill. For example, sus- we suspected a myocardial infarction, or they are seen in the A&E department where the doctor on duty working at, at that time um, arranged the admission. This would happen in the case of a patient with a fractured neck or femur, for example. Large hospital may have an assessment unit where patients can be admitted uh, temporarily while their condition is assessed. Your assessed, Dr. Barrow, yes. Decisions are made about their condition and what needs to be done to help them. After treatment is completed, the patient is discharged back to the GP's care. Pacientes internos o pacientes hospitalizados. Doctor Baron. Los pacientes hospitalizados o internos eh, en un hospital son admitidos de una de tres maneras. Una de ellas pueden ser atendidos como pacientes ambulatorios y ser admitidos desde ahí. Si existe mucha demanda del tratamiento que necesitan, como en el caso de un reemplazo de cadera, este se pone en una lista de espera de admisión. Alternativamente, el médico de cabecera o médico familiar puede organizar la admisión mediante una llamada telefónica debido a que éste está gravemente enfermo, como puede ser el ejemplo de una sospecha de infarto al miocardio. Otro puede ser si éste se encuentra en el departamento de accidentes y emergencias, donde el doctor de turno, el que está trabajando en ese momento, organiza la admisión. Esto puede pasar en caso de que el paciente tenga una fractura en el cuello o en el fémur, por ejemplo. En los hospitales grandes existen una unidad de evaluación donde el paciente es admitido temporalmente entre lo que se evalúa su condición. Jordi, ¿evaluado? Doctor Baron, sí. Se toman decisiones sobre su condición y lo que deben hacer para ayudarlo. Después de haber completado el tratamiento, el paciente es dado de alta para volver al cuidado de su médico de cabecera o médico familiar.